Voy a contarles una historia, pero primero quiero aclarar algo. Los caníbales han existido a lo largo de la historia, y me atrevería a decir que casi todos los países tienen su propia historia de asesinos en serie o caníbales. Casi todo el mundo sabe sobre Dahmer, especialmente con todo lo de Netflix. De donde soy, también hay un caníbal que, honestamente, se volvió tan famoso que incluso tiene una canción. ¿Pueden imaginarlo? Una canción para un asesino. Bueno, no debería sorprenderles porque algunas de las mejores canciones de América Latina tienen las historias más tristes y terribles. Es parte del folclore en muchos sentidos, y supongo que así solíamos contar historias. Pero, sinceramente, no sé por qué estamos obsesionados con estas personas, así que no voy a compartir su nombre. Pueden buscarlo en Google, y se sorprenderán al ver que en sus fotos se parece exactamente a ese famoso líder de culto y asesino estadounidense, S.L. Tal vez sea una coincidencia, pero a veces no lo creo. Esto sucedió hace más de 2 décadas. Vengo de una ciudad y un estado lejos de la capital de mi país, casi un estado fronterizo con 2 otros países, pero seré vago. Pueden intentar averiguarlo después. Yo era un niño, tal vez de 7 u 8 años, y mis amigos y yo solíamos andar en bicicleta afuera, jugar al fútbol, al béisbol, al escondite y todo eso, casi desde el amanecer hasta el anochecer durante las vacaciones de verano. Yo era el más joven de 6 niños, y también el más pequeño en altura, así que era el chivo expiatorio para todo, pero intentaba estar a la altura de los desafíos de mis amigos más grandes, y casi siempre lo lograba. Esta no fue una de esas veces. Ahora olvidé mencionar que vivíamos en una zona muy pobre. Nuestras casas estaban hechas de ladrillos de adobe y techos de zinc de una sola placa, pero comparados con otros, éramos básicamente ricos. Y como estúpidos niños atrevidos, nos gustaba ir en bicicleta a las zonas más pobres, donde apenas se podían llamar casas a esas chabolas. Había un hombre que simplemente parecía estar muy mal. No lo veíamos a menudo, pero evitábamos pasar cerca de él cuando lo veíamos. Su casa estaba en una pequeña colina en las afueras de nuestro vecindario. Bueno, el vecindario era grande, pero como niños, considerábamos algunas áreas nuestras y otras fuera de nuestros límites. Un día, uno de mis amigos tuvo la idea de acercarse lo más posible a la casa de ese hombre. Llamaré a mi amigo Raúl, pero ese no es su verdadero nombre. Él era el mayor y el líder de nuestra pequeña pandilla. Raúl tuvo la idea diciendo que pondría a prueba nuestra valentía como hombres. Todos fingimos estar de acuerdo con esta pequeña misión, pero sabía que otros estaban bastante asustados. No quería quedarme fuera en caso de que no pasara nada, así que fuimos en bicicleta. Era mediodía, así que seguía pensando que las cosas no deberían ser tan aterradoras, pero a medida que pedaleaba, sabía que estaba equivocado. No me llamaría a mí mismo un niño inteligente, pero creo que tenía calle, como dicen, o sabía cómo escuchar mis instintos. Nos acercamos a las áreas con las chabolas más feas y detuve mi bicicleta. Les dije a los chicos que no deberíamos hacer esto, que deberíamos regresar y hacer otra cosa para poner a prueba nuestra valentía. Incluso recuerdo lo que sugerí, que era andar en bicicleta por una colina loca lo más rápido posible. Cualquier cosa para distraerlos. Vi a 2 amigos, Juancho y Carlos, asintiendo con la idea, pero Raúl comenzó a reírse, burlándose de mí y diciendo: ¿Estás asustado, bebé? ¿Por qué no vas a llorar? Luego comenzó a hacer sonidos de gallina, moviendo los brazos como alas. Ahora estaba enojado y avergonzado, pero pensé que esta idea era simplemente estúpida, y por una vez vi que nuestras mamás tenían razón al advertirnos que no molestáramos a nadie en esta parte, que fuéramos en bicicleta a otro lugar. El área en sí no parecía tan peligrosa, aunque estaba mayormente abandonada. Tenía cosas viejas volando y no había caminos, solo tierra. Pero hablar con alguien o entrar en la casa improvisada de alguien simplemente no parecía inteligente. Los demás se reían de las burlas de Raúl, pero le dije que si era tan valiente, podría ir solo.
No mostró ningún miedo y dijo que definitivamente lo haría, pero me amenazó con lo peor que se podía escuchar como niño pequeño. Sugirió que me echarían del grupo. Eran mis amigos, mis vecinos, y obviamente no quería eso. Así que luché, realmente lo hice, pero al final algunos me dijeron que simplemente me fuera a casa. Me enfadé con Raúl, le dije que era un idiota y que le contaría todo a nuestras mamás. Me subí a mi bicicleta y regresé al lugar de donde vinimos, pero escuché a Raúl gritar que me golpearía si decía algo. Al final no tuve que decir nada, simplemente fui a casa y vi televisión con mi abuela. No sabía que la historia se volvería infame. No mi historia, obviamente, sino la historia del hombre. Unos días después, hubo un alboroto entre los adultos, incluyendo a mi madre, pero no decían nada en la casa. No había salido porque en realidad temía que las amenazas de Raúl fueran ciertas. No quería enfrentar el hecho de que ahora no tenía amigos en el vecindario. Pero mi abuela comenzó a preguntarme por qué no había salido, cuando eso era todo lo que quería hacer antes. Así que para evitar las preguntas, salí y anduve en bicicleta solo por un tiempo, hasta que Raúl y el resto de los chicos me hicieron señas. Dijeron, «Amigo, ¿dónde has estado? Te perdiste todo». Y me sentí feliz pensando que se habían olvidado de no ser mis amigos por no ser valiente. Pero las amenazas de Raúl ya no estaban en sus mentes, y luego me dijeron por qué los adultos estaban tan preocupados. Raúl y Carlos fueron los primeros en intentar acercarse a la chabola, pero no llegaron muy lejos. Vieron lo que parecían manos y pies en la tierra cercana. Obviamente, su charla de valentía desapareció en ese momento, y corrieron. Le dijeron a los demás, y todos regresaron en bicicleta a salvo. Pero se lo contaron a algunos de los chicos mayores. No recuerdo su edad, tal vez entre 16 y 18 años, pero estaban por el vecindario también. Los veíamos como mucho mayores, como chicos de universidad, pero aún no sé por qué. De todos modos, los chicos mayores notaron lo mismo y llamaron a la policía local. Los policías no tenían idea de qué hacer, pero investigaron más y encontraron cuerpos. Eventualmente, entraron en la pequeña choza del hombre misterioso y encontraron más, incluyendo frascos de carne en descomposición que sospechaban que era humana. Al principio no creía a mis amigos, pero me llevaron a ver el área desde un punto de vista lejano y vimos toneladas de gente allí, y había cinta amarilla que solo habíamos visto en la televisión antes. Era la verdad, pero el hombre que conocíamos no estaba allí. Creo que los policías hablaron con varias personas en el pueblo preguntando por él y revisaron informes de personas desaparecidas. Había un parque en nuestro vecindario, pequeño, que se usaba a menudo, pero podía ser peligroso por la noche. El peligro por la noche era casi una cosa normal, así que era casi normal cuando la gente reportaba a sus seres queridos desaparecidos. Sé que suena duro, pero es la verdad en mi país. Pero como no sabían a quién pertenecían los cuerpos, ni dónde estaba el hombre, recurrieron a esos informes, resolviendo finalmente varios casos de personas desaparecidas. Y luego, en un caluroso día de verano, arrestaron al hombre. No lo vi, solo vi el informe de noticias, y para entonces todos en mi casa estaban tan preocupados que no les importaba si veía las noticias con ellos. Escuché a través del chisme y cuentos a lo largo de los años que el hombre de mi pueblo mató alrededor de 10 hombres, todos entre las edades de 30 y 40 años. Su modus operandi era golpearlos en la cabeza con una roca y luego llevar los cuerpos a su choza para cocinarlos con leña. Mis amigos me dijeron que incluso le dio comida a algunos de sus vecinos pobres, que estaban tan agradecidos porque no sabían lo que era y estaban hambrientos. Siempre pensé que eso era una mentira de Raúl hasta que fui mayor y pude leer los informes yo mismo. Y la peor parte de la historia es que no era la primera vez que atrapaban al caníbal. Resulta que había sido detenido años antes por canibalismo, con solo una víctima en ese entonces, pero lo llevaron a una especie de institución psiquiátrica y lo diagnosticaron con esquizofrenia.
Los doctores insistieron en que no representaba un peligro para la sociedad y eventualmente fue liberado. Cuando fue arrestado nuevamente, no podían simplemente encarcelarlo normalmente por su enfermedad, así que en lugar de enfrentar las consecuencias estaba siendo tratado. Y se volvió famoso muy rápido después de eso, como dije antes, y durante meses. Eso fue todo de lo que mis amigos y yo podíamos hablar. Raúl decía que casi habíamos sido víctimas nosotros mismos porque lo habíamos visto caminando mientras andábamos en bicicleta o en ese parque, pero creo que el caníbal se mantenía alejado de mujeres y niños a propósito. Debo haber leído eso en alguna parte, así que no estaba en peligro en absoluto. Pero es difícil pensar en vivir en la misma área que un caníbal y asesino en serie. No conocía personalmente a las personas que asesinó, pero vi a algunas de las familias dolientes que habían buscado a sus seres queridos durante mucho tiempo. Nuestras mamás no se calmaron durante un buen rato después de eso. Nos vigilaban más de cerca y teníamos que regresar a casa antes del anochecer. Eso eventualmente se desvaneció a medida que la gente olvida y sigue adelante, pero me alegra no haberlo conocido, ni siquiera con un saludo o una sonrisa que solía dar a los extraños con bastante frecuencia. También me alegra no haber visto esos huesos yo mismo. Me reí cuando los chicos contaron lo asustados que estaban, pero no hubiera querido ver todo eso. Nunca sabes con quién estás hablando, realmente nunca. Porque algunas de las mejores personas que hayas conocido pueden ser capaces de las peores cosas que puedas imaginar. Me senté frente a una de las peores personas del mundo y no tenía idea. Fue perfectamente amable conmigo y profesional hasta la médula. Sabía sobre su reputación, su investigación y sus libros publicados. Pensé que estaba en buenas manos y, a todos los efectos, lo estaba. Y me avergüenza decir que me ayudó, pero no sabía lo que le había hecho a los demás. Así que volvamos al principio, para darles un poco de contexto. Ir a terapia o a un psiquiatra no estaba tan normalizado como las redes sociales lo hacen parecer hoy en día. Definitivamente no era tan popular en mi pequeño pueblo mexicano. Sin embargo, había varios médicos que la gente respetaba y algunas personas iban a terapia para recibir ayuda con problemas mentales serios. La depresión solo era vista como tristeza para muchas personas en mi pueblo. Me inscribí para sesiones con un hombre muy recomendado. Estaba lidiando con cosas de las que realmente no hablaba a menudo, y el mundo era muy diferente hace solo unos 15 años. Mi esposo me había engañado y me dejó sola para criar a un niño de 3 años. Y aunque tenía el apoyo de mi familia, no veía el sentido de continuar realmente con nada. A insistencia de mi hermana, busqué ayuda. El doctor, a quien llamaré Dr. Sánchez de ahora en adelante, era fantástico y eso es todo lo que recuerdo. Era amable, de voz suave y tenía excelentes consejos, incluyendo cómo siempre debía imaginarme a mi hijo cuando tuviera pensamientos oscuros. Tenía que vivir por él, y eso era verdad. Salía de su consultorio sintiéndome mejor todo el tiempo, y por eso la situación fue tan conflictiva y tan aterradora, y por eso definitivamente no confío completamente en nadie que haya conocido desde entonces. Un día recibí una llamada de su consultorio, diciéndome que buscara un nuevo doctor porque el doctor Sánchez no estaría disponible por un tiempo. Les dije que podía esperar hasta que él volviera, y la mujer al teléfono me dijo que no esperara porque él no iba a volver. Le pregunté qué quería decir, pensando que el doctor se iba del país o algo así, y la mujer me dijo que tuve suerte y simplemente colgó el teléfono. Estaba tan confundida y cuando le conté a mi hermana, se apresuró a encontrar a alguien más que pudiera tomar mi caso. No quería que volviera a decaer. Encontré a una mujer y trabajé con ella, pero me pregunté qué le había pasado al doctor Sánchez durante un par de meses, y lo extrañaba. Todavía me siento culpable por eso, porque su verdadera historia se reveló un par de días después de que le dije a mi hermana que él era mucho mejor que mi nueva doctora. El doctor Sánchez no dejó el país, dejó de practicar terapia porque sucedió algo más.
Estaba en una relación secreta con una estudiante universitaria de 19 años. El hombre tenía más de 70 años, y eso por sí solo debería ser escandaloso. Pero no sería la primera vez que un hombre viejo actúa de forma repugnante, ¿verdad? Bueno, él fue mucho más allá de dormir con una mujer joven. Alrededor del momento en que me llamaron para cancelar todas mis citas con el doctor Sánchez, la policía descubrió el cuerpo de una joven con graves heridas por golpes en la cabeza. Había sido abandonada en las afueras del pueblo, en un terreno baldío con maleza crecida. Desafortunadamente, mi país es conocido por tener una de las tasas más altas de feminicidio en el mundo, pero la policía investigó este caso bastante a fondo y descubrieron el blog en línea de la joven. Llamémosla Elana. Verán, Elana llevaba un diario bastante detallado en línea, describiendo su relación con el doctor Sánchez. Estaba desesperadamente enamorada de él, y se dice que quería que su relación fuera pública. Algunos especularon que había más en ello, como una pelea por dinero o incluso chantaje, porque las mujeres siempre son culpadas por las cosas que les pasan, especialmente cuando terminan asesinadas. Pero tal vez nunca lo sepamos. Después de leer su blog, la policía fue al consultorio del doctor Sánchez y encontró pruebas que indicaban que estaba directamente involucrado en el crimen. Fueron a su casa y descubrieron mucho más que el asesinato de Elana. Y aquí es donde se puso mucho peor. El doctor Sánchez, como médico con acceso a drogas, las usaba en muchas de sus pacientes femeninas. Sí, las drogaba y les hacía cosas terribles, pero siempre tomaba fotos antes y después. La policía encontró esas fotografías en su casa y supieron de inmediato que era responsable de todo. Tomó 2 meses desde el descubrimiento del cuerpo de Elana hasta el arresto del doctor Sánchez. Todos en mi familia sabían que él había sido mi doctor. Estaban aún más preocupados por mí ahora, y la policía no identificó a las mujeres en las fotos, por supuesto, para mantener su privacidad, pero todos pensaron que yo era una de ellas y que simplemente no recordaba nada. ¿Era eso posible? Podría haber sido drogada y usada de esa manera sin ningún recuerdo, pero esta es mi verdad. No creo que él me haya hecho nada. Creo que él quería mujeres mucho más jóvenes, ciertamente no una madre con depresión severa y una gran familia para apoyarla. Yo era vulnerable por mi divorcio, pero no era el tipo de vulnerable que él buscaba. Aseguré a mi familia que nada me había pasado, y lo tomaron en serio, aunque mi hermana estaba obsesionada con su caso durante mucho tiempo. Después de eso, decidí que no quería confiar tanto en alguien fuera de mi familia. Dejé todo tipo de terapia y traté de vivir con mis problemas. Desarrollé la mentalidad de que no necesitas hablar con otros sobre tus problemas para superarlos, y tal vez eso esté mal, pero así logré seguir adelante y criar a mi hijo. ¿Qué pasó con el doctor?, se preguntarán. Bueno, fue a la cárcel por mucho tiempo y sufrió un ataque al corazón, creo, y fue liberado unos años después debido a su avanzada edad y mala salud. Supongo que murió poco después. Nadie estaba más enojado que mi hermana. Yo he seguido adelante, pero ella no, y estaba tan enojada por mí. Nunca creyó que él no me hubiera agredido, pero bueno, esa era su cruz. Y esa es mi historia. No estoy diciendo que cada terapeuta que conozcas sea malo, o que buscar ayuda sea incorrecto y arriesgado. Supongo que mi punto es que incluso las personas más profesionales, con grandes reputaciones y habilidades asombrosas, pueden ser otra cosa. El doctor Sánchez fue la encarnación más vívida del diablo disfrazado que he conocido, y espero nunca encontrarme con alguien así. Escribo esta historia como una advertencia. Es la misma advertencia que casi todos hemos recibido en algún momento de nuestras vidas, pero no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es escucharla. Cuando tu mamá te diga que lleves tu teléfono, hazlo. Cuando te pida que envíes un mensaje una vez que llegues a salvo a donde ibas, hazlo. Nunca sabes lo que podría pasar. Cuando era pequeña,
Vivía en un barrio grande, o se podría llamar un barrio marginal, con casitas modestas todas pegadas unas a otras o unas sobre otras. La gente se volvía muy cercana en esas áreas porque se podía escuchar todo. Mi mejor amiga Valeria y su familia eran las mejores personas, trabajadoras y amables con todos. Aunque la mayoría de las personas en nuestra área no tenían mucho, nunca salía de su casa con hambre. La visitaba a menudo porque las cosas en mi casa no estaban tan bien, pero esa es una historia para otro día. Una noche estábamos en su habitación, simplemente hablando y riéndonos de un programa en la diminuta televisión que tenía en su cuarto. Lo recuerdo con cariño, porque la pantalla de esa televisión tenía el mismo tamaño que la pantalla de mi teléfono ahora. Por supuesto, el resto de la televisión era enorme, y la imagen en la pantalla era terrible, pero nos servía en ese entonces. Se estaba haciendo tarde, así que le dije que debía irme. Valeria me pidió que me quedara a pasar la noche, pero no pude. Tenía que terminar algunos deberes que ni siquiera recuerdo. Salimos a la sala de estar. Su mamá ya estaba en camisón y me dijo que me quedara a dormir. Le dije que estaba bien, porque no vivía tan lejos. Mi casita estaba justo a la vuelta de la esquina. La mamá de Valeria le dijo a Valeria que me acompañara. Intenté protestar, pero Valeria también insistió, así que nos fuimos. Caminamos charlando animadamente sobre algo de un chico que le gustaba. Lo recuerdo demasiado bien. Mi casa estaba a la vista. Todo lo que tenía que hacer era cruzar la calle en diagonal, subir unas escaleras y entrar. Le dije que volviera y le agradecí por dejarme pasar el día en su casa. Valeria dijo que debía ir al día siguiente también, porque nuestro programa de televisión estaría de nuevo, y obviamente acepté, y le hice un gesto de adiós cuando crucé al otro lado. Valeria todavía estaba en esa esquina, despidiéndose con la mano. Subí las escaleras y finalmente la vi girar para regresar a casa, y esa fue la última vez que la vi. Unas horas después, la mamá de Valeria vino a la casa golpeando la puerta para despertarnos a todos. No era seguro para ella por mi tío, pero aún así vino, rogándome que le dijera si Valeria se había quedado aquí. Estaba medio dormida, pero logré decirle lo que había pasado. Valeria ya había girado para regresar a casa, estaba segura de ello, pero mi amiga no volvió a casa. Obviamente, todos estábamos preocupados, y por una vez, mi tío no actuó como un imbécil. Mi mamá me hizo varias preguntas sobre mi última conversación con Valeria, y le conté sobre el chico del que estábamos hablando. La mamá de Valeria corrió a la casa de ese chico, pero nadie la había visto allí tampoco. Recorrimos nuestra calle, despertando a todos en medio de la noche y nadie tenía idea. La gente conocía a Valeria, como dije, todos nos conocíamos, pero mi mejor amiga, mi vecina, había desaparecido y durante mucho tiempo me culpé a mí misma, especialmente cuando 2 policías me hicieron preguntas al día siguiente, pero no tenía ninguna información. Y después de un tiempo dejaron de investigar. No obtuve cierre. Nadie lo obtuvo, porque nadie sabe qué pasó. Pero mi mamá usó sus últimos pocos pesos para comprarme un teléfono barato y me exigió que lo llevara siempre conmigo. Luego comenzó a salir con un buen hombre que más tarde se convirtió en mi padrastro, así que finalmente dejamos la casa de mi tío. La última imagen que tengo de ese lugar cuando nos fuimos fue a la mamá de Valeria sentada en su porche. No hay nada mejor que una fiesta en las islas del Caribe, música y buenas bebidas para todos. Pero a menudo les digo a las personas que los mejores recuerdos suceden cuando el baile se acaba y solo quedan unas pocas personas. Ahí es cuando pasa lo bueno, contar historias o chismear en nuestro vecindario. Chucho conocía a todos y solo necesitaba unas copas para comenzar a hablar. Ya estaba un poco tomado durante una fiesta de fin de semana y comenzó a contarnos el último chisme de su lado del vecindario. Su historia tuvo lugar unos meses antes. Todos los involucrados trataron de mantenerlo en secreto, y los demás quisimos respetarlo. Había escuchado algunos rumores, pero Chucho sabía muchos más detalles, y esa noche en la fiesta todos estábamos ansiosos por escucharlos.
Una pareja que todos reconocíamos un poco, Fernando y Lena, vivían con la madre de Fernando, doña Clementina, en una casa cerca de la de Chucho. Todos sabían que la anciana odiaba a todos menos a su hijo. Incluso sus hijas ya no hablaban con ella. Y eso es bastante curioso, considerando que Fernando era un perdedor que nunca tuvo un trabajo, mientras que sus hijas se convirtieron en doctoras y abogadas y se casaron con personas exitosas. Todos en el pueblo sabían que Fernando se casó con Lena en circunstancias extrañas, y desde entonces, ella había mantenido el hogar. Solo recibían un poco más de dinero gracias a la pensión de doña Clementina, pero aún así, Lena era la principal fuente de ingresos. Debes saber que no se ve bien que una mujer mantenga a un hombre en nuestra cultura. América Latina sigue atrapada en la Edad Media en términos de progreso, pero en este caso creo que todos teníamos justificación para juzgar a Fernando. Y hay algo más en lo que creemos: no meterse en los problemas de los demás. Nos encanta el chisme, pero nadie quiere meterse en medio de semejante lío. De todos modos, Chucho nos contó que todo comenzó una noche cuando se fue la luz. No es raro, pero este apagón fue largo y se prolongó durante lo que parecieron días. Chucho dijo que Lena llegó temprano a casa del trabajo porque la empresa había dejado salir a los empleados, ya que nadie podía trabajar sin electricidad. Estaba oscuro cuando llegó y Chucho dijo que doña Clementina la estaba esperando. Usando una voz críptica y tonta, Chucho nos hizo gemir y reír con sus dramatizaciones, pero la verdad es que no deberíamos habernos reído. Doña Clementina tomó una de sus sartenes viejas, esas antiguas que duran para siempre y son más pesadas que cualquier cosa que puedas comprar ahora en la tienda. Cuando Lena cerró la puerta, su suegra le golpeó la cabeza con la sartén tantas veces como fue necesario para matarla. Habíamos oído esos rumores, pero no sabíamos cuán ciertos eran. Después de todo, sin electricidad, nadie vio nada, y no había cámaras que lo grabaran. Alguien le preguntó a Chucho por qué doña Clementina hizo eso. Otro en nuestra reunión repitió que todos sabíamos que era porque estaba loca y odiaba a todos. Pero Chucho nos dijo que no era así. Doña Clementina había golpeado la cabeza de su nuera porque Fernando se había cansado de ella. Fue a su mami como un niño pequeño, se quejó de su esposa de 4 años, quien en mi opinión era una santa por aguantar a ambos, y dijo que quería que se fuera. Pero si ella se iba, se llevaría todo, tal vez más, refiriéndose al dinero con el que habían vivido durante 4 años. Entonces doña Clementina planeó matarla para quedarse con sus ahorros. Chucho dijo que Fernando tomó su cuerpo y lo tiró en algún lugar lejano. No pasó nada durante un tiempo, hasta que la familia de Lena no pudo contactarla. La mamá y la hermana de Lena fueron a buscar respuestas a la casa de doña Clementina, pero la anciana hizo una gran escena, llamando a Lena de todo tipo de nombres terribles y diciendo que se había escapado con otro hombre. Incluso les tiró basura hasta que su hijo salió. Fernando confirmó la historia de su madre, pero la familia de Lena no estaba convencida. Alguien más en la fiesta sabía por qué. Mi amiga Amelia dijo que la familia de Lena había intentado que ella dejara a Fernando y a su horrible madre durante años, pero ella no lo hacía porque estaba tan enamorada. Amelia dijo, era una estúpida, eso es lo que era. Pero era verdad, ese era el fallo en su historia. Si Lena finalmente hubiera querido dejar a Fernando, habría ido a su familia primero y les habría contado todo, y luego se habría escapado con su supuesto nuevo hombre. Su familia habría hecho una fiesta si eso hubiera sucedido. Así que sabían que estas personas estaban mintiendo. Unos días después volvieron, pero trajeron al primo de Lena, un tipo grande que jugaba béisbol. Tuvieron suerte porque Fernando estaba solo. La pequeña rata no podía hacer nada sin que su mamá le tomara la mano. Así que entraron en la casa y descubrieron que todas las pertenencias de Lena estaban allí. Llamaron a la policía. No vi el alboroto porque estaba en el trabajo, y lo mismo era cierto para la mayoría de las personas en esa reunión, así que solo Chucho sabía todo. Después de lo que descubrió la familia de Lena,
Creo que nadie realmente quería hablar de ello, y lo discutimos porque estábamos borrachos y había pasado algún tiempo. La policía se llevó a Fernando y no tardó en confesar todo. Pero eso solo sucedió porque no pudieron localizar a doña Clementina. Si hubiera estado con él, habría comandado todo, hecho una escena, cansado a los policías y actuado peor que cualquier Karen de internet para salirse con la suya. Pero nuevamente, la pequeña rata era un cobarde hasta la médula. Fernando les dijo lo que había pasado y dónde encontrar el cuerpo de Elena, que estaba lejos, así que nadie los vio. Pero la mayoría de la gente del pueblo fue al funeral. No pude ir, pero le di mis respetos a la hermana de Elena un día al pasar. Chucho estaba terminando su relato y soltó una bomba que la mayoría no sabíamos. Yo había asumido que después de la confesión de Fernando, la policía también atrapó a doña Clementina. Pero Chucho nos dijo que ella no había vuelto. Todos estábamos impactados. ¿Estás seguro?, preguntaron la mayoría, y Chucho dijo que doña Clementina aparentemente había ido al mercado esa mañana, justo antes de que la familia de Elena llegara nuevamente, y no la habían visto desde entonces. La policía revisó las cámaras y la localizaron caminando cerca de una tienda de pinturas. Eso fue lo último que se supo de la vieja y loca suegra. Amelia dijo: «Por eso nunca debes casarte con un hombre cuando su madre no te quiere». Y todos estuvimos de acuerdo. Hubo un momento de solemnidad en el grupo antes de que alguien más contara otra historia. No sé si alguna vez habrá una actualización. Fernando sigue en prisión hasta donde sé, y solo espero nunca conocer a alguien como doña Clementina. Esta es una historia muy dolorosa de contar, así que trataré de pasar por esto rápidamente. Honestamente no tengo muchos detalles, aunque sucedió directamente a mi familia, pero necesito hablar sobre ello. Gracias a Internet, todos nos enteramos de cosas que suceden en los EEU, y los escándalos que rodean a la policía siempre giran en torno al racismo y la violencia que conlleva. Pero también hay historias buenas. Es difícil vivir en un país donde tienes que temerles más a ellos que a los verdaderos ladrones y matones. No estoy menospreciando lo que han experimentado en otros países, pero hay un dolor mayor al saber que no puedes defenderte de ninguna manera cuando te enfrentas a un policía aquí. Nunca ganarás. Ninguna institución te ayudará, ningún abogado, ni siquiera volviéndote viral. Rara vez enfrentan consecuencias por sus acciones, y lo saben, y se aprovechan de ello. No tenemos armas, y la carrera de un oficial de policía tiende a atraer a cierto tipo de persona, el tipo con el que no quieres estar cerca o confrontar en absoluto. Y mi familia aprendió eso de la manera más difícil, por cliché que suene. Alrededor de las 4:00 am de un sábado cualquiera, mi hermana Rosara me llamó en pánico. Mi sobrino Pedro no había llegado a casa. Era un adulto, así que no era tan extraño. Podría estar con sus amigos o todavía de fiesta porque la mayoría de los clubes aquí estaban abiertos hasta la mañana. De hecho, a menudo era más seguro salir del club una vez que salía el sol. Pero mi hermana insistió en que Pedro le había enviado un mensaje a la 1:00 am diciéndole que estaba dejando el club y regresando a casa. Eso sí que era extraño. Desperté a mi esposo y fuimos a su casa. Empezamos a llamar a la gente poco después, y aún era muy temprano, pero estábamos preocupados y necesitábamos respuestas de inmediato. Nadie sabía nada, ni siquiera sus amigos cercanos, pero prometieron llamar si escuchaban algo. Todo lo que podíamos hacer era esperar, y fue una tortura. Finalmente recibimos una llamada alrededor de las 4:00 p.m. de ese día, la peor llamada de todas. Sin ninguna explicación, Rosara fue convocada a la morgue local para identificar un cuerpo. Ya estábamos en histeria, rezando para que no fuera Pedro, pero cuando llegamos allí, mi hermana fue llevada a un lado mientras algunos investigadores hablaban con ella. No sé qué se dijo, pero la llevaron a otra habitación.
No puedo expresar lo suficiente el pavor de los gritos que escuchamos de ella. Ella se había ido después de salir de esa habitación. Alguien más vino y tuvo que explicar lo que había sucedido. Las autoridades habían encontrado a Pedro, o lo que quedaba de él, esparcido en una avenida principal de nuestra ciudad en Guayaquil. Pedro conducía una motocicleta, así que naturalmente nuestro primer instinto fue que tuvo un accidente. Mi esposo siempre dijo que odiaba esas cosas, pero las motos son más asequibles que los coches. Pedro estaba estudiando y trabajando a tiempo parcial en nuestra versión de Uber. Lo necesitaba. Preguntamos qué había pasado y si la persona que lo atropelló estaba enfrentando las consecuencias. Un investigador dijo que aún estaban buscando a ese conductor. Bien, pensamos que teníamos que ser pacientes, pero algo no cuadraba. Eventualmente, Rosara logró decirnos, entre sollozos y gritos, que el cuerpo de Pedro estaba completamente desmembrado. Todas sus extremidades estaban arrancadas y esparcidas en varias partes de la avenida, pero ella identificó su rostro. Esperamos un rato, ya que se necesitaban algunos trámites, y mi esposo se encargó de eso. Después de horas, llevamos a mi hermana de vuelta a casa, donde el resto de la familia estaba esperando, pero les dijimos a todos que se retiraran y me fui con Rosara a su habitación. Era un desastre. Antes de que se quedara dormida exhausta, salí y la familia estaba obviamente triste. Mi esposo les había dicho lo que sabíamos, pero todos estaban confundidos. Tío Julio dijo que ser atropellado no causa desmembramiento, no de la forma en que se describió. No estaba exactamente dispuesta a discutir cómo había sucedido eso. Yo también quería derrumbarme. Mi hermana había perdido su mundo. Era una madre soltera de un hijo único. Todos habíamos perdido a Pedro, pero para ella era mucho peor. Entendí solo más tarde que el duelo era diferente para todos. Tío Julio quería darle sentido a una situación que no tenía sentido para nosotros. Avanzamos con el funeral, ataúd cerrado obviamente, y no escuchamos nada de las personas que manejaban el caso. Fui varias veces a la oficina de investigación y no encontré nada. No tenían nada para nosotros. Un policía me dijo que me diera por vencida porque era un caso de atropello y fuga, y eso era tan injusto, especialmente cuando las circunstancias eran tan extrañas. Y meses después, nos dijeron que el caso estaba cerrado y no lo podíamos creer, así como así. Pero pasa todo el tiempo en este país. Los crímenes quedan sin resolver y nadie paga ni enfrenta la justicia por nuestro dolor. Pero no teníamos otra pista, y por lo que sabíamos, había sido un atropello y fuga. Pero un día, mi esposo llegó a casa y dijo que el amigo de Pedro, Juan Carlos, habló con él y descubrieron lo que había pasado. No me pregunten cómo. Pedro dejó el club esa noche con una chica. Se gustaban y él se ofreció a llevarla a su casa. Después de dejarla en su puerta, alguien lo emboscó. Juan Carlos no estaba seguro si esa persona era un ex o alguien más interesado en la misma chica, pero esa persona no estaba sola. Nadie sabrá nunca qué pasó durante ese encuentro o cuánto sufrió Pedro, pero ese hombre era un policía y decidió matar a mi sobrino solo por estar interesado en esa chica. No sabemos si Pedro estaba vivo cuando lo desmembraron, pero sabemos que estas personas querían ser lo más crueles posible dejando sus restos esparcidos en una avenida principal. Tampoco tenían miedo de las repercusiones. Como dije antes, no tenían por qué tenerlo. El caso estaba cerrado y tratamos de abrirlo de nuevo. Hablamos con un abogado y un defensor público. Nos dijeron que podíamos intentar luchar por otra investigación, pero no eran optimistas sobre que tuviera éxito. Y me avergüenza decir que también nos asustamos. Si ese policía podía matar tan fácilmente a mi sobrino solo por una chica, ¿qué haría con cualquiera que investigara más a fondo? Nos tomamos un tiempo para pensarlo. Yo estaba cuidando de Rosara, que estaba deprimida y no podía hacer nada por sí misma. Ella murió mientras dormía 1 año y medio después de Pedro. Fue muy repentino. Ella estaba saludable, pero creo que su cuerpo simplemente se rindió.
Una vez que se fue, no quería pensar más en esto, pero aparece en mi cabeza de vez en cuando. Me siento culpable por tener miedo y por rendirme con el caso, pero nada los traería de vuelta. Y sé que está mal, pero rezo para que el monstruo nunca conozca la paz en esta vida y el más allá. Asistía a mis clases universitarias como de costumbre, como todos los demás estudiantes lo hacen todos los días, y no pasó nada notable. Era solo un día entre semana cualquiera y no tenía exámenes. Los profesores daban sus lecciones y yo bostezaba todo el día por quedarme despierto hasta muy tarde viendo a jugadores en línea. Deseaba que algo fuera diferente, que no tuviéramos que trabajar tan duro en la escuela solo para conseguir un trabajo después, y trabajar hasta morir. Luego, volví a casa. No tenía ganas de salir con mis amigos. Pero al día siguiente, algo fue diferente. Había un alboroto en la entrada de nuestro edificio de la facultad, con una mujer gritando. Al principio pensé que era una protesta estudiantil o algo por el estilo. Sin embargo, era una mujer mayor y comencé a escuchar. Rápidamente me di cuenta de que estaba hablando sobre Andrea, una chica de una de mis clases. Casi todos en nuestro campus la conocían. Andrea era una de las chicas más bonitas que jamás hayas visto, pero también una de las más inteligentes. No puedo decir que la conociera bien. Sabía que era un poco presumida con sus calificaciones y definitivamente sabía que era la más bonita, pero no era una persona mala ni nada por el estilo. Simplemente no era parte de mi círculo, a pesar de ser compañeros de clase. Presté más atención a la mujer que gritaba, quien decía que Andrea no había regresado a casa ayer. Esta era su madre tratando de encontrar respuestas. Su hija no estaba en la escuela ese día. Yo faltaba a clase de vez en cuando, pero Andrea no era así. Todos estaban hablando, y algunos de nuestros otros compañeros de clase me vieron y me preguntaron qué estaba pasando. ¿Sabía algo sobre ella? No lo sabía. Les dije que apenas había hablado con ella un par de veces. Nadie sabía qué estaba pasando, pero la gente comenzó a grabar a la madre de Andrea. Me moví y fui a mis clases regulares. Vi el video desplazándome por las redes sociales más tarde y ya tenía muchos comentarios, pero nada era lo suficientemente útil. La última vez que alguien la había visto fue justo después de que salimos de nuestra última clase del día, esa que mencioné que me aburría. Su familia no la había visto desde que salió de la casa esa mañana. La mayoría de nosotros no pudimos concentrarnos el resto del día, aunque los profesores continuaron sus lecciones. Algunos chicos no asistieron a la escuela en absoluto, pero asumí que era solo una coincidencia. La madre de Andrea armó tal escándalo que muchos otros empezaron a ayudarla. Se formó un grupo de búsqueda. Quería unirme, pero mi madre me llamó y me exigió que volviera a casa de inmediato, así que me salté el resto del día y fui a casa. Nadie sabía nada esa noche, pero aparecieron mensajes en los chats de nuestra clase temprano a la mañana siguiente. Habían encontrado a Andrea muerta en los jardines de la escuela. Esos jardines tenían varios árboles, grandes rocas y algunas hierbas altas. Aparentemente, estaba escondida detrás de los arbustos. Llamaron a las autoridades y la policía comenzó a investigar qué había pasado. La policía vino a una de nuestras clases y quedó claro que pensaban que uno de los chicos lo había hecho. Por supuesto, nadie dijo nada. La mejor amiga de Andrea dijo que ella no tenía novio. La madre de Andrea volvió a la escuela suplicándonos por cualquier detalle nuevo. Fui a todas mis clases ese día, pero los escritorios estaban medio vacíos. Más tarde esa noche, me sorprendió cuando los medios de comunicación rompieron la noticia diciendo que habían encontrado a los asesinos de Andrea. Otra chica de nuestra clase lo hizo, Gabriela. Alguien más finalmente recordó haber visto a Andrea salir de la última clase, pero estaba hablando con Gabriela y caminando con ella. Sorprendentemente, no recordaba haber visto a Gabriela,
después de que Andrea fue reportada como desaparecida. Nuevamente, asumí que simplemente había faltado como yo en algún momento. Cuando la policía fue a interrogarla, Gabriela confesó, y lo que hizo, además de la razón, es simplemente desgarrador, pero es una razón tan ridícula. Gabriela le dijo a las autoridades que le había pedido a Andrea que caminara con ella, llevándola a esos jardines feos y descuidados. No es un área transitada en absoluto. Está demasiado lejos. Nadie sabe por qué Andrea la siguió allí. Una vez que estuvieron solas, el amigo de Gabriela, Marco, salió de detrás de un árbol y agarró a Andrea. Gabriela sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces hasta matarla. Ocultaron su cuerpo, pero tiraron su teléfono y el cuchillo cerca también. Después de ser arrestada y contar cómo lo hizo, Gabriela confesó por qué. Tenía celos de Andrea. Tenía celos de que ella fuera la más inteligente y la más bonita de nuestra clase. Y eso es todo. No hubo otra razón. No se peleó con Andrea. Nadie le robó el novio a nadie. No que esas sean razones justificables, pero aún así. Marco también fue arrestado, pero la gente piensa que él solo fue un títere estúpido en todo el proceso. Así que 2 de mis compañeros de clase de medicina eran asesinos y una se convirtió en víctima. Ahora tengo que enviar mensajes a mi madre varias veces al día y tener mi ubicación activada en todo momento. Antes me hubiera quejado de esto, pero no lo hago más. Ahora, uno pensaría que ser doctor es una carrera relativamente segura. No eres un policía enfrentando criminales todos los días, y no eres alguien que podría inspirar sentimientos de venganza. Bueno, ese no es realmente el caso en muchos lugares. He leído historias de doctores y enfermeras siendo amenazados si no logran salvar la vida de alguien, y estas personas tienen que operar a pacientes, a veces con una pistola en la cabeza, para salvar al criminal o a la familia del criminal en su mesa. Pueden imaginar lo que sucede si la persona muere durante la cirugía. Pero eso no fue lo que le sucedió al tío de mi amigo, un doctor renombrado con años de experiencia. Es una historia algo complicada que, obviamente, no me sucedió a mí. Solo la escuché, así que intentaré explicarla lo mejor que pueda. Llamaré al tío de mi amigo, el doctor González. Salió de su casa un jueves por la noche para viajar a la costa de Carana, donde se estaba llevando a cabo una conferencia médica. Otros colegas fueron con él. Naturalmente, los profesionales en ese tipo de conferencias siempre aprovechan para ir a la playa y tomar unas copas, pero el doctor González no volvería de eso. Estaban en un bar cerca de la costa, pasándolo bien, cuando un camión se estacionó justo enfrente. Varios hombres bajaron y mataron a 3 doctores en cuestión de segundos, incluyendo al doctor González. Era pasada la medianoche. Solo uno de sus colegas sobrevivió ese día, pero aquí es donde las cosas tomaron un giro inesperado. Cualquier criminal que mata y no roba nada de la víctima es inmediatamente sospechoso de ser un sicario. Puede que hayas escuchado esa palabra antes, ya sea que sepas español o no. Un sicario es un asesino a sueldo. Llamamos al acto sicariato. Algunas entidades en mi país también lo llaman ajuste de cuentas, pero nadie entendía el motivo ni quién pagaría para matar a unos doctores en una conferencia. Los asesinos ni siquiera hablaron con sus víctimas. No gritaron ni amenazaron antes de ejecutar a la mayoría de ellos. Pero a medida que la investigación progresaba, el detective se dio cuenta de algo sobre el doctor González. Se parecía exactamente al hijo de un mafioso local. No los llamamos exactamente mafiosos aquí, pero eso es lo que son. En ese momento, el hijo del mafioso había sido acusado de estar involucrado en el asesinato de otro jugador importante en una organización criminal rival y estaba en libertad condicional. A ojos de quienes querían venganza, también se decía que visitaba a menudo el bar donde el doctor González y sus colegas estaban bebiendo. Este sicariato fue un error, y la prensa dijo más tarde que los criminales no recibieron muchas instrucciones. Se hizo una llamada rápida y ellos simplemente actuaron.
Pero ese es un problema. No quiero parecer un experto en crimen organizado porque no lo soy, pero cualquiera que haya visto El Padrino sabe que prefieren mantenerse discretos. Algunas víctimas inocentes son inevitables, pero la muerte de 3 doctores justo durante una gran conferencia médica atrajo a la prensa. Tampoco ayudó que uno de los colegas del doctor González estuviera relacionado con un congresista, lo que llevó a más teorías donde la gente pensó que era algún tipo de asesinato político, lo cual sucede más a menudo de lo que se espera aquí. Pero eso fue rápidamente descartado. Unos días después, la policía tenía su lista de sospechosos, basada en la descripción de personas cercanas y la naturaleza de este asesinato a sangre fría. Pero no tuvieron que buscar mucho tiempo. 4 hombres fueron encontrados muertos en 2 coches diferentes en el barrio pobre local, cerca de la escena original del crimen. Una vez identificados, los detectives lograron armar el resto del rompecabezas porque 2 facciones estaban involucradas en este lío. Lo único que sigue sin estar claro es qué lado dio la orden de matar a los sicarios en este caso. Un lado no estaba contento con los resultados, ya que el objetivo original sigue vivo y coleando. Los otros no les gustó la prensa, ni saber que uno de los suyos estaba en peligro, pero leí en alguna parte que la policía piensa que fue el propio bando de los sicarios. Después de todo, pagaron por un servicio, y estas personas no les gusta. En medio de una de las ciudades más concurridas de Perú, había una pequeña panadería con el mejor pan que podías comprar. No era popular en Instagram, ni viral, ni nada por el estilo, pero juro que a mi familia no le gustaba nada más. Necesitábamos tener la cena con ese pan en mi casa y nada más se comparaba. Muchas familias en la zona sentían lo mismo, y a veces tenías que hacer fila mientras esperabas que salieran las tandas frescas. Podías conseguir los mismos productos en otro lugar, pero había algo especial en esta panadería. El dueño, el señor Salazar, era el hombre más dulce, un inmigrante cuya familia llegó durante la Segunda Guerra Mundial. Montaron esa tienda cuando él era un niño, pero él la convirtió en un pilar de la comunidad cuando fue adulto. Tenía una sonrisa amable para todos y a menudo daba un pequeño regalo a los niños sin cobrarles. Así que siempre parecía una locura y confusión cuando comenzaron a suceder tantas cosas extrañas y crímenes en esa panadería, un año en particular. El primer incidente fue un gran shock y creo que abrió la puerta a todo lo que sucedió después. No estuve allí, pero lo escuché de mi mamá tan pronto como llegué a casa del trabajo un día. Un tipo llegó como cualquier otro cliente a la panadería y sin mucha explicación, 2 clientes que ya habían comprado pan le dispararon y lo mataron en el acto. Luego se dijo que los asesinos, que eran policías, pensaron que el tipo iba a robar en la tienda porque había metido la mano en los pantalones. Pero el tipo no estaba armado en absoluto, solo estaba sacando su billetera. El señor Salazar estaba muy triste después del evento. Hablé con él y me dijo que el chico que había sido asesinado era un buen chico que pronto comenzaría la universidad. Cerró la panadería durante una semana como gesto hacia la familia, pero no podía permitirse mantenerla cerrada por mucho tiempo. Cuando abrió, el señor Salazar añadió un pequeño memorial especial para el chico y la vida continuó, pero algo estaba pasando en su panadería. Varios tipos entraron a la tienda en medio de la noche 2 meses después. El señor Salazar no guardaba dinero en efectivo en su tienda por seguridad, así que los ladrones se llevaron todo su stock de harina, bolsas y bolsas de harina. ¿Dónde la venderían? El señor Salazar perdió negocio durante varios días hasta que su proveedor pudo entregar todo lo que había perdido. Obviamente, perdió mucho dinero también, pero la comunidad estaba desesperada por pan en ese momento, así que creo que todos compraron más para ayudarlo a recuperar sus pérdidas. Hablando con mi madre, comenzamos a especular que otra panadería o comerciante tenía un problema con la tienda del señor Salazar.
Las panaderías son comunes, así que eso no tenía sentido. Mi tía dijo que alguien había puesto un hechizo en ella, lo cual no era raro, pero obviamente no todos creen en ese tipo de cosas. Alrededor de un mes después, supimos que 2 guardias nacionales entraron diciendo que el señor Salazar debía muchos impuestos atrasados y no tenía algún tipo de permiso para la panadería. Lo amenazaron con una gran multa a menos que les pagara directamente, lo cual el señor Salazar tuvo que hacer o perdería el negocio de nuevo. Y 2 semanas después, alguien entró a punta de pistola y se llevó la máquina lectora de tarjetas, lo cual era una locura porque, ¿qué iba a hacer con eso? Creo que la policía atrapó a ese tipo por una vez, y ahí es cuando mi tía comenzó a repetir lo del hechizo de nuevo. Empecé a escribir todos estos incidentes en ese momento para recordar las fechas. 2 días después, una tubería que pasaba por el techo estalló, arruinando parte del yeso. Afortunadamente cerraron la válvula principal rápidamente para evitar más daños, pero la gente estaba preocupada por el señor Salazar para entonces. Ahí es cuando mi tía trajo a una bruja y limpiaron el área. Ya saben, tiraron un poco de aceite, hicieron algunos cánticos, quemaron algo de incienso o algo así. No es mi cosa, pero el señor Salazar lo aceptó porque estos eventos se habían vuelto demasiado frecuentes. Y por un tiempo, pareció funcionar. Pasaron 6 meses sin incidentes. El señor Salazar dijo que mi tía y su bruja salvaron su negocio, pero las cosas empezaron a suceder de nuevo. ¿Recuerdan a los 2 guardias nacionales que mencioné antes? Bueno, volvieron, y esta vez con un aviso de que el señor Salazar estaba escondiendo drogas entre sus bolsas de harina. Todos sabíamos que ni el señor Salazar ni nadie en su familia haría algo así, pero aparentemente encontraron cocaína. Creo que la plantaron si es que alguna vez fue cocaína real, lo cual aún no creo. Pasaron al señor Salazar con la cárcel, pero sabía que esos tipos querían dinero de nuevo, y de alguna manera esos tipos desaparecieron, y todo el asunto se resolvió con ellos yéndose. Creo que el señor Salazar estaba cansado de todo, y terminó pagando a alguien más para deshacerse de ellos de una vez por todas, si entienden lo que quiero decir. Los siguientes incidentes en la panadería fueron robos menores que parecían volverse demasiado comunes. El señor Salazar finalmente decidió mantener una escopeta detrás del mostrador, y eso no es ilegal en nuestro país, pero tampoco es tan común. De todos modos, la escopeta nunca estaba realmente cargada, pero los ladrones no lo sabían, y nadie decía nada. Nuestra comunidad se unió para protestar por más patrullas policiales porque estos crímenes necesitaban detenerse. No solo afectaba la tienda del señor Salazar. La gente que caminaba por ahí era amenazada con cuchillos para que entregaran sus teléfonos y dinero, y la situación se volvió insoportable. Otras tiendas en la zona empezaron a experimentar lo mismo. Después de eso, descartamos la idea de que alguien quisiera cerrar la tienda del señor Salazar. La ferretería, el lugar de reparación de teléfonos e incluso la heladería se convirtieron en víctimas de crímenes menores. Si miras el panorama general, perder teléfonos y billeteras no es tan significativo, pero nadie quiere visitar una tienda y pagar buen dinero solo para convertirse en víctima después. Aún así, el señor Salazar perseveró y la comunidad intentó lo mejor para ser más cuidadosa y trabajar con la policía para reconocer a los criminales habituales. Algunos fueron arrestados, otros fueron asesinados durante enfrentamientos entre sus pandillas y las fuerzas policiales. Pero hay una cosa que sucedió ese mismo año que creo que rompió a mi panadero favorito y toda la resiliencia que lo mantenía en marcha. No éramos un pueblo pequeño, como dije, era una ciudad concurrida, pero nuestra área y zona se conocían bastante bien. Reconocíamos caras, sonreíamos y ayudábamos cuando podíamos. Una mañana a las 4:00 a.m., el panadero principal del señor Salazar, Víctor, abrió la tienda como siempre. El señor Salazar nunca estaba muy lejos, pero Víctor llegaba primero para poner las cosas en marcha.
Encontró a una mujer muerta colgada de una gran tubería junto al horno principal. ¿Cómo entró la mujer allí cuando Víctor había asegurado todo con la puerta enrollable de acero que todas las tiendas tienen? La mujer se había colado esa noche alrededor de las 11:00 p.m. y se escondió en el baño. ¿Por qué eligió la panadería del señor Salazar? Creo que fue simplemente el primer lugar que encontró. Dejó un mensaje en una pizarra donde Víctor normalmente anotaba todo lo que necesitaban hacer cada día, y decía: «Estuve encerrada durante 15 años y no puedo hacer esto más». El señor Salazar llegó solo 20 minutos después de que Víctor llamó a la policía, y para cuando salí de mi casa para tomar un café antes del trabajo, el área estaba acordonada. Pensé, no de nuevo, pero me acerqué y vi al señor Salazar sentado en una silla, luciendo simplemente cansado. Me preocupé, pero necesitaba irme a trabajar. Más tarde me dijeron que la mujer había escapado de un edificio de apartamentos donde un hombre, al que todos habíamos visto, la había atrapado y mantenido durante 15 años. Nadie sabía. No lo conocía bien, ni tampoco nadie en mi familia. Pero algunas personas se sorprendieron cuando fue arrestado. Seguía pensando, ¿cómo los vecinos no se dieron cuenta? ¿Gritó ella? ¿Intentó escapar antes? ¿Cómo puedes mantener a una persona encerrada tanto tiempo y no ser descubierto? Mi madre no podía entender por qué se quitó la vida después de liberarse. Bueno, creo que nunca se sentiría libre, así que esta fue la única forma en que pudo tomar control. Pero ese no es realmente el punto de esto, ni por qué estoy realmente escribiendo esto. La policía despejó la panadería después de una semana de investigación y el señor Salazar la abrió de nuevo, pero la gente no quería comprar nada. Nuestra pequeña parte de la ciudad fue sacudida de una manera muy diferente entonces, y solo pasó otra semana antes de que sucediera otra cosa. El señor Salazar tuvo un derrame cerebral. No murió, pero sus hijos estaban hartos. Cerraron la tienda y la pusieron en venta. Ahora es una tienda de electrónica. Paso por allí todos los días y extraño todo sobre esa panadería. Extraño a mi panadero favorito, el señor Salazar, y él murió hace unos años. Desearía que todos nosotros hubiéramos podido hacer más para detener todo lo que se acumuló sobre él ese año. Quiero darte las gracias, Señor, por el mejor pan de todos,